Es un derecho que está constituido por 3 aspectos, ¿no? Sí. Uno de los aspectos es poder acceder a los medios de comunicación y difundir las opiniones que tenemos. Pero también otro de los aspectos muy importantes es recibir la información pública. Entonces, en un país donde se falsean las estadísticas del INDEC, donde la información pública es muy difícil de alcanzar, no podemos decir que la libertad de expresión está en pleno ejercicio. ¿Hay que regular sobre la libertad de expresión? Sí, siempre para protegerla. En una agenda ampliada que incluya, además de la ley de radiodifusión, una ley para regular la publicidad oficial. Y en este punto quiero ser muy precisa, Clara. La publicidad de Canal 7 es la que pagamos todos. Y que el recurso de los argentinos, 600 millones en un semestre, se distribuya de manera obscena a determinados programas que el gobierno quiere priorizar y no se utilice para otro tipo de campañas como prevenir la gripe A o demás, está hablando de una intencionalidad en cómo el recurso del Estado termina siendo para comunicar una línea. Esa línea, que es la que quiere el gobierno comunicar, se va a ver multiplicada y favorecida por la implementación de esta ley. Entonces, para discutir claramente si esta ley es o no es una ley mordaza, para discutir si esta ley está restringiendo la libertad de expresión, lo que se tendría que haber hecho es, en primer lugar, no avasallar de esta manera una ley de la democracia, como intenta el gobierno decir que esta es la ley de la democracia, merecería otro tratamiento. No puede esconder ni avasallamientos, ni trampitas. Quiero escuchar a la diputada con respecto a este tema. Con respecto a este tema, acá lo que se va a garantizar es la pluralidad de voces, ¿sí? Fundamentalmente las voces de los pueblos originarios, las voces de las pequeñas cooperativas y, como nos decían en las audiencias, nosotros no queremos levantarnos y saber si hay tránsito en la General Paz, queremos saber qué es lo que pasa en nuestros pueblos, cuáles son nuestros problemas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que va a dar la ley, más diversidad, de que todos puedan intervenir. Puede ser que no sea importante que en determinados lugares de nuestro país se sepa si hay o no tránsito en la General Paz. Pero imagínense ustedes qué hubiera pasado en las elecciones de Misiones si los medios nacionales no hubieran sido los que hubieran llevado adelante lo que estaba sucediendo. ¿Qué hubiera pasado en las elecciones en Formosa si no hubiera habido denuncias que le estaban robando los documentos a determinados grupos, a los huichis? ¿Qué hubiera pasado si la prensa catamarqueña hubiera manejado el crimen de María Soledad Morales? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quizás es importante que no sepan qué pasa en la General Paz, pero sí es importante que los temas de carácter nacional que le importan a todos los argentinos, los podamos ver todos los argentinos. Ahora, ¿no los vamos a poder ver? ¿Cómo van a ver? Esto es lo más importante. No hay ninguna parte en la ley que impida que se vea, bueno, que por se ejemplo, vea lee el artículo de las cadenas de las radios. Por eso me atajaba. Lee el artículo de las cadenas de las radios. Digo, por eso me atajaba al principio, sobre las interrupciones. Evidentemente, si vos lees el artículo que impide que solo el 30% de las radios puedan encadenar sus programas, mientras las universidades y las radios públicas lo pueden hacer en un 100%, explícame qué quiere decir eso. Carlos. No, pero eso, 30% en cadena, pero se puede reproducir teniendo en distintas ciudades. Las universidades públicas son parte de la sociedad también. Por ejemplo, yo lo que veo es que si realmente el gobierno hubiera querido amordazar, y la verdad que yo estoy de acuerdo con el espíritu general de la ley, no estoy de acuerdo con el gobierno. Lo que no puedo permitir es que se diga cualquier cosa, descaradamente. En este sentido, digo, si un gobierno realmente quiere amordazar, tiene más posibilidades de hacerlo cuando tiene un 70% de popularidad y un interventor solo en el CONFER, que cuando plantea una ley donde hay 7 miembros en el CONFER, Comisión Bicameral Parlamentaria, Consejo Federal y Defensor del Público. Tiene más posibilidades. Si tiene la decisión de amordazar... ¿Quién decide el otorgamiento o cuál es la autoridad de control? Bueno, la autoridad de aplicación. En el artículo 32 se dice que el Poder Ejecutivo va a poder adjudicar directamente los medios grandes. Por lo tanto, estamos peor que en la situación actual. Es uno de los puntos más cuestionados, ¿no? La autoridad de aplicación, donde hay un Consejo Federal que designa que diseña los pliegos para los concursos públicos,
y que proponen los jurados, no lo propone el Poder Ejecutivo. Pero el que decide, acá ya dice que es el Poder Ejecutivo. Aplica la ley, eso No, acá pero en el artículo 32, no solo que la autoridad de aplicación va a depender del jefe de gabinete, es decir, el mismo funcionario que va a distribuir la publicidad oficial porque cambiaron el decreto el día que estábamos votando la ley, se establece en Aníbal Fernández la posibilidad de legislar sobre publicidad oficial. Entonces, no solo la dependencia del jefe de gabinete, también hay otro artículo que está diciendo que los medios de ciudades de más de 500.000 habitantes pueden ser adjudicados directamente por el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa eso? ¿Fue un olvido? ¿Fue algo que no se vio? ¿O es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo concentre la discrecionalidad para la licencia de los medios grandes? Bueno, diputada, Sí. con respecto a esto. Con respecto a esto, el artículo hay que leerlo todo. Dice que previo concurso. No dice que Si no quieren decir arbitrariamente tendrían que escuchar un poco más a la oposición, porque hay cosas que realmente no se sostienen con lo que quisieron decir los funcionarios. Yo creo que este tratamiento express de una cosa que ni siquiera estuvo leída porque llegó a las bancas sin haber, el secretario leyó unas modificaciones que cuando llegaron a las bancas no eran las la mismas. gente se pierde con esto. Concretamente, la autoridad, como dice Silvia, ¿es la del gobierno en estas ciudades? En las ciudades de más de 500.000 habitantes, sí, pero quien adjudica, pero tiene que hacer primero concurso. ¿Y por qué no adjudica la autoridad de aplicación si va a ser tan legítima? ¿Quiénes van a elegir a los 80 funcionarios que van a estar en las 80 oficinas en todo el país de este nuevo Confer? ¿Quién los va a elegir? ¿Hay concursos? ¿Se dice cómo se van a elegir? ¿Quiénes van a elegir a los 80 funcionarios que van a estar en las 80 sedes que va a tener este mega organismo? No dice en ningún lado, no lo dice en ningún lado. Por otro lado, que decía Raimundi decía, cuando el gobierno tenía poder, podía haber hecho lo que quería. Cuando el gobierno tenía poder, en el 2005, dio las licencias por 10 años. Ahora, ¿qué pensó? Seguramente el gobierno, con esta lógica, digamos, del manejo que tiene de la comunicación, habrá creído que a partir de dar las licencias durante 10 años iba a poder garantizar que la voz oficial se reprodujese en tono oficial. Entonces, y el Congreso de la Nación, avaló, siendo Balestrini presidente de la Cámara y Rossi presidente del bloque oficialista, avaló este decreto de necesidad y urgencia. Es decir, que el Congreso de la Nación hace exactamente 2 años dijo que era válido que las licencias se renovaran por 10 años. Ahora dicen que hay que hacerlo rapidito en menos de 1 año. Entonces, ¿cuál es? Este bloque oficialista que hace 2 años dijo que esto estaba bien y ahora dice esto, ¿no hay atrás de esto un interés político? Me gustaría preguntarles, ¿existe alguna posibilidad, porque estamos por cerrar el bloque, de que si hay modificaciones en el Senado vuelva el proyecto a la Cámara de Diputados? Sería bueno. Tiene que volver, sería si bueno. hay modificaciones. Sería bueno que no, realmente se pueda cumplimentar con el debate artículo por artículo como venimos reclamando. Y no es simplemente, Clara, y esto tiene que estar... A ver, se nos dice, no hay que simplificar, no pueden decir cualquier cosa, pero del oficialismo parece que sí pueden decir cualquier cosa, atacar a los diputados, atacar a la oposición, minimizar, como lo ha hecho el jefe de la bancada, Agustín Rossi, al principio de este debate dijo en un programa de televisión, esta ley sale con la oposición o sin la oposición. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas claras. El 10 de diciembre hay una nueva mayoría en el Congreso. Respetemos los plazos. Hagamos una ley. Ahora, esa nueva mayoría o esa nueva relación de fuerza, ¿puede modificar esta ley? ¿Cómo no? Por supuesto que la puede. Además, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el decreto de concentración. Yo estoy de acuerdo con esta ley porque abre. Jamás podía haber estado de acuerdo con un decreto que cerraba. Al contrario. Inclusive en mi fuerza política yo compartí una lista el 28 de junio con José Fatela, que estaba a cargo de la Comisión de Defensa de la Competencia y que desaconsejó porque ponía a esa concentración en posición monopólica el decreto de fusión de Cablevisión con Multicanal. Ahora, lo que sí es cierto también, digamos, que nosotros venimos de una historia donde lo estatal está muy sesgado, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Ahora, que también las empresas privadas llaman a todos sus periodistas y les dicen, esta es la línea empresaria, y esto es la línea que hay que... Eso también es así, eso en lo privado también pasa. Quiero decir, que acá nosotros tenemos que discutir, Carlos, dar una batalla cultural fuerte. ¿Sabés cuál es, Carlos, la diferencia? Todos los argentinos. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que hay muchas empresas. Entonces, pero es que esta ley ayuda a que haya más. Que hay gente que hoy nos está ayudando a nosotros. Pero claro. Hay gente que...
Y me parece que en este debate, a esto se lo digo a los cuatro, me parece que falta analizar las